San Lucas, si doy tiempo, está igual en pantalla, capítulo 12. Yo lo leo en la versión Reina Valera 1960, pero hoy lo tienen se lo voy a poner en LTV. Bien, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Mientras tanto, millares de personas se habían juntado hasta el punto que unos a otros se atropellaban. Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado en el oído, al oído en los aposentos, se proclamará por las azoteas. 3 versículos, lo leemos nuevamente. Dice: mientras tanto, millares de personas se habían juntado hasta el punto que unos a otros se atropellaban. Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Oramos, hermano. Padre, te damos gracias por esta palabra. Queremos pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que puedas estar obrando conforme a como ya lo habías planeado, Señor, para que esta tu palabra pueda llegar al corazón de cada uno de tus hijos, Señor, conforme a como ya estaba anticipado. Que todo nuestro ser sea una tierra fértil para la semilla que en esta noche será soltada, Señor, y pueda dar fruto abundante en cada vida y en cada corazón. Te pedimos, Padre, que te lleves, Señor, todo cansancio, toda carga espiritual, todo aquello que es contrario a tu voluntad, Señor, para que podamos recibir este mensaje, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, conforme a como lo tenías planeado. Gracias te damos. Amén y amén. Gracias, Señor. Tremenda palabra. Yo, sabe que hace muchos años, creo, unos cuantos, me tocó predicar en Pablo Nogués, justamente había predicado sobre el tema de la levadura de los fariseos. Y uno, cuando lo quise investigar, digo, ¿qué habrá querido decir el Señor? ¿No? Porque uno, levadura lo relaciona con el pan o con la pizza, ¿no es cierto? Uno dice levadura, vamos a cocinar algo, ¿no? Y para aquellos que no entendíamos lo que era la levadura, yo pensaba hace mucho que era un producto químico. Después, cuando uno lo lee en la Biblia, dice, esto tiene miles de años. ¿No? ¿Qué es la levadura? Resulta que la levadura es un hongo que fermenta los carbohidratos, ¿no? Según la definición que daba acá el diccionario. O sea que es algo que está para fermentar, para aumentar. Entonces uno pone una porción muy pequeña de levadura y contamina, ¿sí? Influye, abarca toda la masa. Entonces, lo que hacía el Señor Jesús era advertirles, justamente, y lo muestra, dice, guardaos de la hipocresía, ¿no? También, investigando qué es hipocresía, porque uno utiliza esa palabra, ¿no? Y no sabe de dónde viene. Simplemente sí entendemos que la hipocresía, ¿sí?, es mostrar o presentar un sentimiento y realmente hay otro, ¿no? O tener una actitud que realmente no la quiere tener, sino que está ocultando otra cosa, ¿sí? Hipócritas eran los actores. Si viene de ese término, es griego y quiere decir actor, ¿sí?, representante de una obra.
¿Cómo salían antes estas personas? Salían con una mascarita. No sé si usted vio cuando muestran los teatros o algo así, ponen dos caritas, una sonriente y otra como que está llorando, ¿no? Esas máscaras utilizaban los actores para representar algo. Entonces, ¿cómo se relaciona el tema este de la levadura y demás, ¿no? Entonces, comenzamos a investigar para ver qué es lo que nos quiere decir la palabra, ¿no? Y entonces, no solamente eso, yo digo como algo pequeño, porque la levadura, uno pone una pequeña porción y puede multiplicar una gran cantidad, y lo fermenta, y lo aumenta, y lo aumenta. ¿Cómo lo puede abarcar algo tan pequeño? Entonces entendía que por las pequeñas cosas malas se puede, ¿sí? Se puede llegar a contaminar todo esto. Los fariseos eran religiosos de ese tiempo, eran sacerdotes de ese tiempo, que andaban con una ropa, no sé si alguno habrá visto una película de Jesús, ¿no? Los sacerdotes andaban con una túnica, ¿no? Y tenían una vestimenta sacerdotal, que está en el libro de Levítico, pero no vamos a entrar en los detalles, que les daba cierta autoridad, ¿no? Sería como un cura hoy, ¿no? El cura que va hoy va bien vestido. Yo voy al lado del cura y dice, no es nadie, dice que el monaguillo, no. Soy un pastor, un sacerdote, pero él, con su vestimenta, ¿no? Con toda el ornamento y todo lo que utilizaban en ese tiempo, representaban a Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Ellos se mostraban de una manera, ellos se vestían de una manera que representaba la santidad. Entonces ellos también juzgaban al resto de una manera, pero no estaban viviendo eso. Y eso es lo que el Señor les quería decir. Miren, el Señor había hecho cosas maravillosas antes de ese momento. Él les había dado de comer, había multiplicado panes, peces, había enseñado, había sanado. Sin embargo, ellos querían que el Señor les muestre un milagro. Entonces, lo seguían y decían, no, bueno, si realmente sos el Hijo de Dios, mostrar un milagro. Y el Señor se enoja en cierto momento y le dice, bueno, muchachos, miren, yo milagro no les voy a mostrar a ustedes. Yo voy a hacer milagros con el pueblo. Yo estaba a la puerta con... Les decía que el Señor había hecho tantas cosas, tantos milagros, pero ellos, sin embargo, querían que Él les muestre un milagro. Entonces le dijo, no, yo no le voy a mostrar milagro. En otro pasaje, el Señor me dice, si no, me le voy a dar la señal de Jonás. La señal de Jonás era que al tercer día, ¿sí? Iba a salir, ¿no? El Señor iba a resucitar. Pero en realidad, la señal de Jonás, la primaria, era que Jonás, si usted se acuerda que la historia que él escapó, que huyó del Señor y de llevar el mensaje que el Señor le había encargado a los pecadores de Nínive, ¿sí? Lo tuvo que tragar un pez, soltarlo al tercer día, y ahí el presidente dijo, bueno, Señor, reconozco que estuve mal, fue y les predicó, y les dijo, arrepiéntanse, ¿sí? Porque si no van a morir. Fue cortito el mensaje de Jonás. Fue pregonando por todo el pueblo, bueno, muchachos, arrepiéntanse porque si no viene el juicio por ustedes y se van a morir todos. Y ellos lo tomaron en serio y entendieron. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando Jonás predicó, el pueblo se arrepintió, dice que decretaron ayunos que hasta ni los animales comieron, ¿sí? Y consagraron sus vidas para que ese castigo no venga. Esa era la señal que el Señor les decía. Pero les advertía, ¿por qué? Porque veía multitud de gente que lo seguía, ¿no? Y ellos estaban ahí mostrándose, no querían que lo sigan a él. Entonces le dicen, ustedes tengan cuidado con esto. Y yo pensaba un poco cómo, con el tema de la levadura más que nada, porque me quedó, digo, ¿por qué el Señor usa esto? Porque son pequeñas, las pequeñas cosas son las que van a generar, ¿sí? Un gran mal o una gran bendición, depende, lo vamos a ver después,
en la vida de las personas. Entonces uno dice, es que no sé si le pasa a usted, por acá también había pasado, una pequeña manchita de humedad, ¿no? Una manchita de humedad no le da bolilla, al poco tiempo mira otra vez, la manchita va creciendo, quiere decir que esa humedad, ese hongo, va aumentando, ¿sí? Y por ahí, cuando nos damos cuenta, ya nos tomó toda la pared, ¿no? Comienza con algo tan pequeño, ¿no? Que una pequeña filtración, y eso fue aumentando. Lo mismo decía con el óxido, ¿no? Todo esto son cosas que me pasan, ¿no? El moho, por ahí en algo que uno dice, uy, mirá cómo se marcó ahí, ¿no? Y después te toma todo, y tenés que andar limpiando. El óxido, lo mismo, ¿no? Comienza, entra humedad en el hierro, ¿no? Hace poco se me rompió una escalera de metal, justamente, y era un caño, pero comenzó desde adentro. Cuando nos dimos cuenta, se había roto esa escalera. Pero bueno, voy a lo que, como algo pequeño puede comenzar a hacer estragos en un cuerpo. Ya le estoy nombrando cuerpos físicos como una pared, una escalera, un mueble, ¿sí? Empieza con algo chiquito, una manchita. Ahora, cuando sucede esto en la vida de un creyente, no estoy hablando de ningún hongo, no le estoy hablando de ninguna mancha de ese tipo, sino que le estoy hablando de algo que a veces nosotros, sin querer, dejamos que entre en nuestra vida. Entonces entendía, cuando leía esto, que algo pequeño puede llegar a dañar su vida. Entonces yo tenía ciertos ejemplos, ¿no? Que a veces las pasamos por alto, pequeñas cosas que las pasamos por alto. Y yo no sé si le pasa o me pasa a mí solo o le pasa a usted también. Pero si el Señor quiso que lo prediquemos hoy es porque nos pasa todo, ¿no? Yo le voy a contar algo, a ver. Viene un grupo de amigos que no tienen a Cristo. Te rodean, pero bien, no te saludan, todo, y te dicen, y somos todos hombres. Y pasa una señorita que no tenía minifalda, sino que tenía un cinturón, lo que pasaba. ¿Y qué hacen? Vienen comentarios, ¿cierto? Entonces, y nosotros también compartiendo, los cristianos, ¿no? Sí, no sabés, ¿no? O viene un grupo de mujeres y hay una hermana y le dice, ¿viste aquella como ¿no? Sí. Entonces, compartimos conversaciones, que la palabra, hace poco hablamos justamente sobre lo que nos podría arruinar y eran las conversaciones que no edifican, ¿no? Contaminan. Pequeña mancha. Y comenzamos por una mancha. Conversaciones que no debemos tener. Muchas veces las compartimos a veces porque son con familia. Uno dice, tengo que hablar de esto con mi familia también. O sea, no me puedo ir, estamos juntos toda la familia y empiezan a hablar mal de algo. Empiezan a cuerear, iba a decir, eso no pasa en las familias de Cristo, pero empiezan a sacarle los trapitos a los sol antes. Y nosotros estamos, sí. ¿No? Y después cuando nos vamos, creo que nos queda eso acá, ¿no? Como diciendo, yo tendría que haber compartido esto. Eso es porque el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros. Eso es lo bueno. Ahora, pasamos por alto estas cosas y también cosas con doble sentido, ¿no? Escuchamos chistes que no tienen nada que ver, ¿no? Dice, te voy a contar un chiste, entonces uno tiene que decir, bueno, espera, si va a ofender a alguien, no me lo contesta. No hacemos eso. A ver, contámelo así yo después lo acomodo y lo cuento en mi casa. ¿No? Esto pasa también en algunos casos. Pequeña mancha. Comparto chistes. Comparto chusmerío. Pero bueno, igual yo soy un hijo de Dios y me mantengo, ¿no? Entonces se va formando todo una máscara. ¿Sí? Se va formando todo algo que no soy en realidad. Detrás mío hay algo adentro que empieza a formarse y que luego va a terminar corrompiendo toda la masa que soy yo. ¿Qué más? Tenemos acciones poco éticas. ¿Cómo qué? Y acciones poco éticas pueden ser, no sé, comerciales, ¿no?
yo estoy buscando algo para el auto ahora. Y viene alguien y me dice, de hecho, pasa, ¿no? Estaba buscando cubierta, mire. ¿No? Tengo, pero como están calentitas las cubiertas todavía, se las sacamos recién al auto. No le va a pasar eso. Pasa. No me ha pasado en esta ocasión, pero en otra ocasión me acuerdo que teníamos que pasar la vestibuleta y todas estas cosas, y me habían ofrecido unas cubiertas hermosas. Y después me pongo a pensar, ¿quién va a dar las cubiertas esas a ese precio? Acá hay algo que no tiene que ver. Claro, no las compramos, pero si yo tengo una necesidad que es ventajosa para mí, la transacción, lo voy a hacer. O sea, no lo debo hacer, pero lo terminamos haciendo. Por lo menos para el mundo es algo normal y ventajoso. Y dice, oh, no sabe el negocio que me mandé. Me compré este celular por 30.000 pesos. No es de los más caros el celular, pero cualquier celular mínimo sale de otro dinero, multiplicado por esto. Entonces uno dice, bueno, me hizo un negocio bárbaro. No. Fíjate que todavía debe tener el nombre de quién era, el dueño, ¿cierto? Entonces, a veces participamos inconscientemente de eso. Recuerdo una persona que encontró un celular, iba a la iglesia, dio testimonio que encontró un celular, y yo la quería ahorcar. Y digo, hermana, ¿por qué no habrás llamado? No tenía la autoridad como para decirle nada. Era un congregante más. Pero antes las iglesias se acostumbraba a tomar testimonio, ¿no? Nuestra iglesia lo ha hecho algún tiempo, a veces lo hacemos, a veces no. Pero antes las iglesias se acostumbraba a que venga alguien y dé testimonio. ¿Qué lo bendijo el Señor esta semana? Entonces contaban una situación, ¿no? Algún milagro, gloria a Dios. Pero, y alguien, recuerdo, también otro que encontró billetera, ¿no? Y no las devolvieron. Hay una actitud ética que tiene que estar en nosotros. Que por más que no piense que es una bendición de Dios encontrarse algo que le pertenece a otro y usted no lo devuelve, ¿no es cierto? Pequeñas manchas. Uno dice, bueno, la plata no tiene nombre, igualmente, ¿no? Esto, y bueno, por lo menos le devolví los documentos, ¿no? Todo esto que le estoy diciendo son cosas que uno ha escuchado en el cuerpo de Cristo. Entonces, creo que me imagino y estoy completamente seguro que no pasa en Jesucristo nuestra esperanza de par cargar, ¿no es cierto? Entonces, son situaciones que van marcando nuestra vida espiritual. Y uno dice, pero esto tiene que ver con mi vida, sí. Porque pensamos que es normal porque todos los hacen. No como estamos viviendo este tiempo. Y es porque todo el mundo piensa que es normal porque todo el mundo lo hace. ¿Cuál sería la levadura de los fariseos? Todo el mundo lo hace. Y está bien, porque todos lo hacen. Y ellos simulaban una cosa y parecía que, pero en realidad eran otra. Y bueno, pero todo el mundo lo hace. Encontramos moralistas, no quiero hablar dentro de la iglesia, pero sí puedo decir personas que se presentan de una manera, fuera de la iglesia, hablemos de políticos, de representantes de la moral y del orden público y demás, y después nos enteramos que son corruptos, que están contaminados, que en algún momento por ahí comenzaron con un buen proceder, pero el dinero los contaminó. Las actitudes contrarias a lo que Dios manda lo contaminaron. Entonces entendemos que todas esas cosas a nosotros nos va contaminando. ¿Y sabe cómo se llama cada actitud de esa que tenemos? Para el cristiano, pecado. Y seguimos adelante, porque seguimos adelante. Bueno, venimos a la iglesia, avanzamos, decimos, bueno, pero yo voy a la iglesia que Jesucristo de nuestra esperanza, que son todos santos, así que, bueno, está bien lo que hago, pero sin embargo, por el otro lado, estoy tomando algo que no es mío, estoy haciendo cosas que no le agradan a Dios, y todo eso termina convirtiéndose en pecado, ¿no? Y el pecado, nosotros lo vemos como un acto externo, ¿sí? Yo peco y se refleja en un acto externo, pero en realidad esto comienza desde adentro. Entonces, ¿cómo tenemos que cuidar nuestra vida en este tiempo especialmente?
de que esas pequeñas manchas, de que un pequeño toque de levadura no termine de leudar toda la masa que somos nosotros. ¿Por qué? Porque una vez que eso sucede, ya no hay vuelta atrás. Estos hombres, y estuve investigando un montón de situaciones donde Jesús los enfrentaba, no había vuelta atrás con ellos. Nos nombra nada más que a Nicodemo como arrepentido, ¿sí? Como interesado, pero no querían dejar de ser hipócritas. ¿Por qué? Porque la hipocresía, ¿sí?, les daba cierto poder, cierto valor, cierta ventaja sobre el resto, que hacía que era necesario para ellos, para su vida. Y muchas veces el hombre y la mujer de Cristo también comete ese error. ¿Cuál es ese error? El de pensar que nadie se va a dar cuenta. Pero el Señor, cuando terminamos de leer este pasaje, decía: todo aquello que se habla en lo oculto va a salir a la luz. Y ahí comenzamos a temblar. Quédese tranquilo, si usted se arrepintió, no va a salir a la luz, ¿no? Pero yo que a veces están pasando cosas feas, a veces aún dentro de la iglesia. Y uno dice: ¿cómo puede ser esta persona que cantaba, adoraba a Dios, predicaba? Nos ha pasado hace poco con gente muy querida, ¿no?, que tenía una vida y yo decía: wow, ¿cómo me gustaría tener algo de lo que él tiene? ¿No? Porque era hábil en la predicación, era simpático, encima tenía facha, ¿no? Y uno dice: y yo soy, ¿cómo me hubiera gustado ser como él? O qué buen matrimonio, mirá, cómo iba, ¿no? Y luego sale a la luz lo que había oculto en la vida, por ejemplo, de este varón que estoy nombrando, y mostró la peor de sus partes, ¿no? Cómo rompió su matrimonio por una infidelidad que en realidad lo llevó, la tenía oculta desde hace mucho tiempo, cosas que uno se entera, ¿no? Y uno pregunta: ¿cuándo comenzó esto? Esta es la pregunta que tenés que hacerte esta noche: si hay algo que comenzó a manchar tu vida, si compartiste alguna de estas cosas que te estoy diciendo, porque el pecado oculto, las pequeñas cosas a la larga salen a la luz. Y nos comportamos a veces como fariseos. Yo voy caminando así como el gran hombre de Dios, y que ¿sabes cuántas veces uno se entera y con dolor de que no es tan así la situación espiritual de ese varón? Por eso es tan bueno a veces tratar de mantenerse humilde, de perfil bajísimo, ¿sí?, para que no suene tanto la caída, ¿me entiendes? Porque puede ser realmente grave. Pero lo más importante es que cuando uno comienza a sentir que algo se está manchando, de que algo no está llegando a buen puerto, ¿sí?, a ser trágico para mi vida. Esos pecados que a veces no le prestamos la atención necesaria. Yo les puedo hablar de pecados morales, en realidad de los inmorales, ¿no?, de aquellos sexuales, porque siempre la Biblia, cuando va a rescatar o pone un grupo de pecados, fíjese, analícelo. Primero pone en 3 o 4 ocasiones los pecados sexuales. Conoce la debilidad del hombre, y la Biblia nos habla de muchos hombres que justamente, siempre hablamos de hombres, pero también hablo de la mujer, ¿no? Porque siempre cae el hombre, no, pero cae el hombre con la mujer, ¿sí? Se habla de esos pecados, pero yo le voy a nombrar algunos otros que no son esos pecados de inmoralidad, porque tal vez ese pecado de inmoralidad no sea el problema que tengamos hoy en esta noche, pero tal vez el pecado que tenemos hoy es el orgullo. Y el orgullo espiritual es peor todavía, pero el orgullo, ¿no? A mí esto no me pasa porque yo soy santo. A mí esto jamás va a pasar en mi familia porque nosotros la amo. Eso es orgullo. La humildad es lo mejor. Presentarnos delante de Dios y hacer como hacía David. Bueno, Señor, vos conocés mi condición, examiname, abrí mi corazón y fíjate si yo realmente soy lo que digo ser. El orgullo, el egoísmo, ¿no? Son pequeñas cosas que uno no se da cuenta. Uno dice: bueno,
pero era mío. Bueno, pero yo tenía razón, ¿no? Y a veces somos egoístas, no, esto no. Pequeñas cosas. En esta noche me gustaría que analices en el nombre de Jesús si realmente no están manchando tu vida. Pero le voy a nombrar algunas más, pero quiero decirle algo para todo esto, porque si no, si dejamos acá, diríamos, wow, qué grande que está la cosa, ¿no? Lo bueno es que Cristo murió en la cruz para que todo eso desaparezca. Yo me imaginaba el hongo de la pared, uno agarra la bandina, lo pasa y se termina. La sangre de Cristo derramada limpia nuestro pecado, ¿sí? Y se terminó. Arrancamos al hombre, ¿cierto? Entonces, esta noche, si hay algo de lo que estamos hablando que ha comenzado, lo permitiste en tu vida como algo común, como algo sencillo, bueno, esto no me va a dañar, estoy mirando cosas en internet. Bueno, es una pavada. Dos hombres besándose, dice. No hay muchos chicos, como ahora. O dos mujeres, porque es lo que se están poniendo todo el tiempo. Bueno, una pavada, un acto ahí de adultos. Pequeñas manchas, ¿no? Los pequeños trocitos de levadura están cayendo sobre la harina. ¿Me entiendes? Van leudando la masa. Bueno, ¿qué querés también? Un poco de diversión, en una obra de teatro. Mire, estuvimos en una ciudad donde había como 4 o 5 obras de teatro. Todas las obras, en todas ellas había gente inmoral trabajando. Y uno dice, bueno, pero no tienen a Dios. Pero bueno, eran inmoral y hablaban de su inmoralidad, no porque haya conocido las obras, sino porque conozco los personajes, y medio cholulo también. Todos homosexuales, todos un tío bárbaro y los promociona, ¿no? Una mujer deja un marido, el otro le agarra al otro. Así estamos. Y nosotros, che, ¿viste Wanda? Para no hablar de algo, nos meten Wanda por el diario, la radio, la televisión, y uno dice, ¿quién es? ¿No? ¿Qué hizo de bueno para tener tanta trascendencia? Y no, y todo el tiempo, y el marido y la novia, y uno dice, wow, ¿cómo está este mundo? ¿Cómo queremos que la gente salga adelante si lo primero que le ponen son actos de inmoralidad? Entonces, quiero decirte algo, te contaminas. Desgraciadamente, es inevitable, diría uno, ¿no? No, es evitable. ¿Por qué? Porque lo que hay en vos es mayor. El Señor dijo, yo me tengo que ir para que venga otro. Y ese otro está en tu vida. Y ese otro se llama Espíritu Santo. Y ese otro se llama Espíritu Santo que te fortalece, que te levanta ante la necesidad, ante la lucha y ante el poder del enemigo. ¿Cuánto decimos amén? ¿Lo cree de verdad, hermano? Un aplauso al Señor, hermano. Gracias, Señor. Entonces, tenemos muchas formas de contaminar nuestra vida espiritual. Y nosotros hablamos, planificamos, decimos, este 2025 va a ser un año para la iglesia, tremendo. ¿Qué iglesia? ¿La hipócrita o la verdadera, la espiritual? Necesitamos un despertar espiritual real, sincero, verdadero. Mire, me acordaba de un acto de hipocresía, de algún acto de hipocresía de algún hombre de Dios, ¿no? Y Pedro, aún el apóstol Pedro tuvo un acto de hipocresía cuando se juntaba con los judíos, ¿sí? No se juntaba con los gentiles, o al revés, comía con los gentiles y cuando estaba con los judíos no los conocía, ¿no? Y Pablo, el apóstol Pablo lo reta y le dice, vos estás haciendo esto. Y uno dice, pero estamos hablando del apóstol Pedro, si estamos hablando de un hombre que cuando predicó la primera vez se convirtieron en 3.000 personas. 4.000, 5.000, no sé, todos los que se han convertido cuando Pedro predica. Estamos hablando de un hombre que el Señor le dio las llaves para la predicación a los que llamamos gentiles, que seríamos nosotros, que no pertenecíamos al pueblo judío, pero que hemos sido infiltrados en el pueblo judío, el pueblo de Dios. No dice la palabra, no lo digo yo. ¿Me entiendes? Entonces, cuidado con la hipocresía, cuidado con las pequeñas zorras que destruyen la viña, dice también por allí Salomón.
Porque las pequeñas zorras, ¿qué hacían? Te comían las uvas de abajo, te comían la planta, ¿sí? Y te arruinaban la palma. Entonces, cuidado con esas cosas pequeñas que van llegando a nuestra vida. ¿Qué estoy consumiendo? ¿Qué estoy mirando en mi hogar? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estoy mirando en mi celular? ¿Qué estoy maquinando? Hay egoísmo, hay orgullo, la queja. Bueno, pero ¿qué querés también? Con este que tenemos, ¿qué querés también? Con el otro que se fue, la queja. Uy, ¿cómo me gustaría? Yo sí, está bien, tengo, como todos los días, me baño todos los días, tengo un techo, pero yo quisiera estar en Miami, ¿no? Quejándonos todo el tiempo. Siempre queremos más. Siempre anhelamos lo que el otro tiene. Cuidado con la queja. El juicio, ¿qué querés también? ¿Aquel? Para mí, así. ¿Por qué? Cuando el Señor nos llama a amar a nuestros enemigos, aún aquel que nos hace mal. La envidia. Aquel tiene esto, pero yo tengo esto, yo tengo lo otro, ¿me entiendes? A dónde voy, pequeñas cosas que van marcando nuestra vida. Y estas cosas forman lo que llamamos pecado oculto. Porque nadie ve que usted puede llegar a ser un hipócrita, a menos que lo conoce al lado, dentro de su hogar. ¿Me entiendes? Ahora, si nosotros somos en la calle, como somos en la iglesia, como somos en nuestro hogar, no tendríamos ese problema. La máscara no existe. Ahora, si yo vengo acá a la iglesia con una máscara y les muestro algo, ¿no? Y empiezo a profetizarme y demás, ¿no? Pero después mi vida es un desastre, yo sería un hipócrita. O usted sería un hipócrita. Pero las pequeñas porciones de levadura pueden llegar después a dañar todo su cuerpo. ¿Qué más? La envidia, la pereza. Y yo digo, buscaba, ¿no? Digo, la pereza también. Claro que sí. Porque el perezoso no avanza y desea. Es pecado. La falsa humildad, la terquedad, son pequeñas cosas que van marcando nuestra vida y que anhelemos en el nombre de Jesús que si esas están hoy en nuestra vida podamos arrepentirnos. ¿Para qué? Para llevar adelante una vida mejor. El pecado, le decía, no es solo un acto externo, sino que tiene una raíz. Hay una raíz interna que lo genera. Ahora, cuando nosotros conocimos al Señor, todos los que estamos acá hemos conocido al Señor en un encuentro, no solamente hemos hecho una oración, me imagino que usted vive en comunión con Dios y el Espíritu Santo está en usted y usted siente que la presencia de Dios está con usted y en la dificultad recurre a Él y puede avanzar y puede crecer, pero ¿sabe que hay una raíz interna que siempre va a estar? Eso que está en el nombre, pero que cuando viene Jesucristo a nuestras vidas y el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros, tiene que haber otra naturaleza. Eso se llama regeneración. Esa es la regeneración de la que habla la Biblia. Hoy estoy muy teológico tal vez, pero son temas tan importantes para la iglesia que los tenemos que saber, hermano, porque cuando hablamos del nuevo nacimiento es una persona, este cuerpo, que la parte de adentro, que lo que llamamos espíritu, alma, ¿sí? Tiene un nuevo nacimiento. Yo ya no soy más el que era antes. Hace poco escuchaba testimonios de un satanista. Ese satanista no es más satanista. Y digo, no sirve escuchar testimonios de otros así porque cuando se exaltan. ¿Por qué? Porque ahí hay una raíz de algo. Pero yo digo, wow, Dios, sacaste a ese de la carga de Satanás. Digo, nació de nuevo, porque el hombre ahora está predicando, es evangelista y demás. ¿Qué es necesario para nuestra vida? Es entender que cuando nosotros tenemos al Señor, nacimos de nuevo de verdad. No es que, yo vengo a la iglesia. Venir a la iglesia puede venir. De hecho, en estos testimonios que estaba escuchando, los satanistas entraban a la iglesia. Y empezaban a ponerle sueño a los hermanos. Así que no se lograba ninguno. Estoy mirando. ¿Qué hacían a ver? Empezaban a confundir la alabanza. Yo digo, wow. Claro, los demonios estaban obrando cuando hay una iglesia débil, pero esta no es una iglesia débil, esta es una iglesia de oración. ¿Cuántos dicen amén? Le damos gloria al Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Nosotros oramos.
Gloria a Dios. Pero no sabe cuántas veces nos ponemos a orar en la vereda ahí. Estoy por ahí, a ver, vamos, venimos, ¿no? Y no es porque oremos en la vereda, pero a veces se siente la pesadez espiritual, porque entendemos que hay gente que está maquinando para que usted caiga. Usted me dice, pero ¿cómo? A ver, ¿por qué el brujo hace tal cosa para que yo sea afectado? ¿Qué es lo que el brujo hace para que la iglesia sea afectada? Mire, Satanás es enemigo de Dios y usted ha sido comprado a un precio muy caro. La sangre del Hijo de Dios fue derramada para que usted tenga vida eterna. Mire si va a haber oposición de parte del enemigo. ¿Y cómo va a empezar? ¿Me va a agarrar el diablo? No, el diablo no puede operar si usted está firme en el Señor. Quédese tranquilo. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Tenemos que evitar las pequeñas fisuras. Tenemos que evitar las pequeñas porciones de levadura para que después de que porque la levadura empieza a fermentar, empieza a tomar el cuerpo y ahí empezamos a utilizar cada vez la máscara más grande, la de la hipocresía. Cuidado con la levadura de los fariseos, decía el Señor. Ahora, decía que a veces cuando la raíz comienza en nuestro corazón con todos estos pecados que le nombré, nos justificamos, bueno, dice, todo lo hace, Dios me entiende, Él sabe, Dios sabe que yo soy débil. Por eso me tomé 5 botellitas de vino cuando usted no me vio. ¿Me entiende? Dios sabe que, pero vengo acá y digo, no, el que toma alcohol, ese es el único. Y el que lo hace en la casa también. ¿Me entiende? Entonces, le hablo de cosas sencillas, que son cosas humanas, básicas, que nos pasan a los hombres y mujeres de José Cepade, que Jesucristo es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque de eso es lo que nos tenemos que cuidar. De la envidia, del orgullo, de la crítica, de compartir cosas que son inmorales, de cosas que no nos van a edificar a nosotros. Cuídese, usted quiere tener un año 20, 25 bendecido, pero usted no sabe el problema que yo tengo. Unos líos bárbaros en mi casa, unos líos bárbaros con mis hijos, unos líos bárbaros con mi familia, mi matrimonio. Pelee en oración, hermano. Evite todas estas cosas y empiece a doblar rodillas. Nosotros no somos de declarar el año como hacen en otros lugares, pero nosotros creemos que este año tiene que ser un año de mucha oración para poder ver resultados y ver la gloria de Dios manifestada en medio de la iglesia. Aleluya. Yo estoy seguro, convencido de que eso va a suceder en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado es pecado. No hay posición. El homicida es igual que el chusma. ¿Sí? Porque así lo dice la palabra, no porque lo digo yo. Dice, no, pero no es lo mismo matar a una persona que levantar falsos testimonios. Es lo mismo. Es lo mismo. Y uno dice, pero no hay proporción entre un pecado y otro para nosotros, pero para Dios el pecado es pecado. Ahora, ¿cómo se cura eso? ¿Cómo limpio la pared? ¿Cómo hago que la masa no leude? Mire, le cuento algo. En 2 de Crónicas, capítulo 30, es medio largo para leerlo, pero anótelo, búsquelo en su casa. La historia de Ezequías. Resulta que usted sabe que cuando los judíos huyeron, se fueron de Egipto después de la plaga, Dios les dejó ciertas órdenes para la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Y le dijo, bueno, mirá, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar un cordero, ¿sí? Con la sangre vas a pintar los dinteles de la puerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a pasar el ángel de la muerte y donde vea la sangre del cordero derramada no va a haber muerte. Pero donde la sangre no esté va a haber. ¿Y qué más? Bueno, con el cordero ese que mataron, ¿sí? Van a comer, pero no tiene que quedar nada. No tiene que quedar nada. Entonces, si vos cocinaste mucho, convidar a tu vecino. O invita gente, o hagan algo, pero no tiene que quedar nada. ¿Por qué? Porque esto va a quedar en memoria durante siglos y siglos y siglos, que es lo que llamamos hoy la Pascua. ¿Qué más les digo? Amasen pan, pero sin levadura. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando uno leuda la masa? Por lo menos lo tiene que dejar un tiempo para que empiece a tomar esa masa. Pero en ese momento lo que representaba el pan sin levadura era, vamos, rajemos, porque el Señor nos dio la orden de irnos ya. ¿Sí? Tenemos que volar a este lugar.
Entonces, amás el pan sin levadura. Aparte porque el pan sin levadura no se iba a pudrir como el pan leudado. Entonces, en representación a eso, ¿sí? En 1 Corintios capítulo, 1 5, del 6 al 8, yo lo comento, después usted lo lee tranquilo, ¿no? El apóstol Pablo les dice a los de Corintios, después de un acto de inmoralidad, ¿sabe qué había pasado? Ahora voy a Ezequiel, pero quiero comentar esto cortito. Pablo le dice, muchachos, acá hay un hombre que se está acostando con la madrastra. Acá un hijo le robó la mujer al padre. Y ustedes siguen de fiesta como si nada, hacen los cultos como si nada. No, al tal, sáquenlo de la congregación. ¿Qué les está diciendo? Corten ese pedazo de masa leudada, tírenlo a la calle y sigan adelante. Si Dios quiere, ese se va a repetir y va a volver. De hecho, después volvió. Ahora, y les dice, en el pasaje que les doy, porque les dice que Cristo es el pan sin levadura. ¿Sí? Él es la Pascua representada. Él representaba el Cordero de Dios que derramó su sangre para darle la libertad a ellos. Él era todo, él era la Pascua. Entonces le dice, Cristo es la Pascua. Cristo, ¿y por qué? La Pascua era lo que se festejaba en esto que le acabo de decir de Cristo. Ahora si vuelvo, ya le hablé del pan de sin levadura, vuelvo a Ezequías en el capítulo 30 de Segunda de Crónicas. El rey hacía mucho que no se festejaba la Pascua. ¿Por qué? Porque se empezó a contaminar el pueblo y empezaron a adorar a otros dioses. Claro, pasaron años, pero lo que comienza como algo pequeño termina haciéndose algo muy grande. Entonces, aquellos que adoraban a Dios también adoraban un tal Baal que había en ese tiempo. ¿Y quién más? Y a una tal, bueno, Astoret llevaba diferentes nombres. ¿Te acordás el nombre de la? Acera. Pues siempre hablamos de esa acera. De acera, ¿sí? Y empezaron a levantar pequeños lugares, pequeños altares, donde le prendieron una velita. Por eso está tan mal que en nuestra casa a veces hay un ídolo. Ahora lo que está de moda son los budas. Nos llenaron de Buda por todos lados. ¿No? Buda por todos lados. Hace poco fui a un lugar y estaba lleno de Buda, la foto de un Buda riéndose. Yo digo, ¿quién es? ¿No? Demonios. Cuando vean eso, ahí hay demonios. Detrás de eso opera un demonio. Entonces Dios, ¿qué hace? No bendice cuando eso está en la casa. O sea que si usted tiene alguno que le trajeron de regalo, pero está tan lindo, me lo trajeron, mira, parece de oro, porque siempre más o menos lo representan así, tírelo a la basura. ¿Sí? Esto no bendice. El pueblo judío estaba en un tiempo en el que adoraba a otros dioses y se dejó de festejar la Pascua. Entonces, ¿qué hace Ezequías? Ezequías en el capítulo 30 dice, bueno, muchachos, vamos a volver a festejar la Pascua. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar el templo, limpiar nuestras casas. Y en esta noche, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Limpiar nuestra vida si está sucia. Si comenzó a mancharse. ¿Qué hizo Ezequías? Tiró todo en un monte, dice, agarró todas las cosas que tenían, los monumentos, todo lo tiró en el monte Cedrón. ¿Sí? Lo tiró. Dice, lejos de casa. Ahora sí vamos a festejar la Pascua. Y en ese tiempo él hizo un llamado a todo el pueblo de Israel. No vino todo el pueblo de Israel. Muchos de ellos se rieron porque no entendían el significado de la Pascua. Pero Dios nos había librado de grandes males, como el ataque de un pueblo mucho mayor que ellos. Nos había librado de distintas situaciones. Y cuando el rey Ezequías, que era un hombre conforme a Dios, gobernó, hasta Dios le regaló 15 años más de vida. Un día vino un profeta y le dijo, hasta aquí llegaste. Y dice, pero yo que hice todo bien para el Señor. Cuando se va el profeta le dice, bueno, Dios me dijo que te da 15 años de vida. ¿Entiendes? Cuando nosotros hacemos bien las cosas, Dios nos bendice. Amén. No sé si te va a regalar más años de vida, no sé lo que vos querés. Pero sí te puedo asegurar que cuando vos limpias tu casa, cuando vos limpias tu templo, que sos vos, templo del Espíritu Santo, cuando vos sacás esa mancha de humedad que van tomando el lugar, sacás esa levadura que va tomando toda la masa, de la cual te tenés que cuidar sobre todo, porque de eso no tenemos que cuidar, de las pequeñas cosas.
Le dice, no, yo no creo que voy a ir a robar un banco, pero te robaste un tornillo. Me lo metí en el bolsillo. Yo no voy a ir a robar al almacenero, pero se equivocó en el golpe y te fuiste. Mire qué sencillo que es cómo podemos contaminar nuestra vida y que la presencia de Dios no esté con nosotros. Ezequiel logró en esa Pascua una gran bendición. El pueblo fue bendito, fue liberado de un ataque mucho mayor, pero tuvo que hacer algo. Quiero que leamos Proverbios 28:13, conocido, un pasaje que utilizamos casi siempre porque es fundamental. Hay pasajes que usted se tiene que saber de memoria. Los pequeños pecados, los pecados ocultos, cuando uno los oculta y no los confiesa, comienzan a endeudar la masa, comienzan a desear. Pero el que cubre sus pecados no va a prosperar. Entonces analice por qué está todo trabado acá. Algo hay acá que está todo trabado. Analice si no hay una mancha de humedad, si no hay una porción de levadura que está dañando su vida. Más el que los confiesa y se aparta, porque yo lo puedo confesar, pero si no me aparto, el que lo confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia del Señor. ¿Cuántos decimos? Amén, gracias Señor. Salmo 19, verso 12 y 13. Leo esto y ya vamos terminando. Quiero que usted entienda algo. Es fundamental, ¿sí?, renunciar al pecado, ¿sí?, arrepentirme de verdad del pecado y comenzar una vida de santidad. Yo quiero ver victoria en este año. Algo tengo que hacer. Amén. Versión LTV. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos que hay en mí? Porque hay cosas de estas que le acabo de nombrar que no surgen, o que yo no las quiero ver, o que no las estoy viendo porque, bueno, las tapé muy bien. Como las vine haciendo seguido, fueron tomando mi vida. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Limpiame de estas faltas ocultas, le dice el salmista al Señor. Y el 13 dice, libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permita que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. ¿Sí? Entonces, si yo le confieso a Dios, pero hay cosas que no me di cuenta. Señor, yo, sí, está bien, por ahí fui egoísta, no, bueno, sí, me equivoqué, hice por el viaje. No, arrepéntase. Por ahí le decía el mal a alguien, porque emití un juicio. Sí, aquel es así, yo no soy como ese. Eso es juicio. Aquel consiguió tal cosa, ¿por qué la habrá conseguido? ¿Cómo la consiguió? ¿No? Pequeñas cosas, pequeñas porciones de levadura que van manchando nuestra vida, de las cuales el Señor nos advierte en esta noche que nos tenemos que arrepentir. Debemos arrepentirnos de verdad y renunciar a ese pecado. El pecado entró como un virus en el mundo. Dice que el pecado entró a través de un hombre y a través de ese hombre que pecó entró la muerte. Todo comienza con una pequeña porción. ¿Sí? Leía de un asesino serial, de esos sexuales, muy famoso, que tuvo pena de muerte ahí en Estados Unidos, y él comenzó cuando desde muy pequeño vio una revista pornográfica. Y uno dice, wow, tanto lo va a dañar. Eso lo fue atacando, lo fue tomando, porque como pensó que era algo inocente, comenzó a verlo y ya después se vio atrapado. Y era un hombre muy de buen parecer, ¿no? Conquistaba señoritas. Y luego de hacer todo tipo de inmoralidad, las asesinaba. Entonces, en su último tiempo de vida, cuando va un sacerdote a hablar, él comienza a contar han hecho películas de esto que le estoy diciendo. Y él relata cómo comenzó con algo pequeño. Salió a sacar la basura y en el tacho de basura donde fue a tirar encontró algo que le generó curiosidad. ¿Qué pasaba si él le decía, papá, yo encontré esto? O lo tiraba directamente, no. Se lo guardó.
Y lo peor que podemos hacer es guardar nuestro pecado y no presentárselo a Dios. Y no pedirle al Señor que nos muestre si hay algo oculto para que salga a la luz, no para humillarme, sino para decirle, Señor, gracias por mostrarme mi falla, mi pecado. A partir de hoy me arrepiento de esto y no lo voy a hacer más. Pero hay que ser muy valiente para tomar esa decisión. ¿Cuántos decimos así? Guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de saberse. No le podemos ocultar nada al Señor, hermano. No sé cómo está su vida esta noche, no sé cómo llegó hasta acá, pero quiero decirle que hay salida, que hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Carolina? ¿Sabe que Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, mire, no me tiene que confesar a mí ni aún a su hermano. Su pecado es suyo y lo muestra a Dios. Nada más. ¿Quiere comentarlo con alguien? Obviamente yo estoy para escucharlo, para llevarlo a este momento. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. ¿Sí? Todo nuestro pecado. ¿Y qué más? Limpiarnos esa maldad. Luego uno dice, ¿cómo puedo limpiarme si cada vez que quiero salir vuelvo a caer? A veces no se lo confesamos a Él. Confesemos nuestro pecado al Señor. Y Él nos va a limpiar de todo pecado. El orgullo, el egoísmo, la queja, el juicio, la envidia, la pereza, la falsa humildad, el orgullo espiritual, la terquedad. Y estoy hablando de lo que viene del corazón del hombre. Son pecados que no se muestran, pero que pueden dañar tu vida espiritual, hacerte caer. Mire, de orgullo espiritual he visto iglesias desarmadas, desgraciadamente. De pecados no confesados, familias destruidas. Por eso es necesario que nosotros nos cuidemos de esa levadura. Más adelante, en el capítulo 13, el Señor, ejemplificando también esto de la masa, habla de que el reino de Dios es como la levadura. No para que usted considere que la levadura es mala, pero por eso le digo lo del capítulo 13, un capítulo siguiente. Dice, el reino de Dios es como la levadura que leuda toda la masa. Como diciendo, comenzó el Señor, allí en Pentecostés comenzó la iglesia y hoy se ha extendido. ¿Cómo se puede extender también lo bueno? Las buenas conversaciones se pueden extender. Las oraciones que hacemos por nosotros se pueden extender. La santidad que tenemos que buscar se puede extender. ¿Para qué difícil que es? Claro que es difícil. Pero tenemos a Dios. Tenemos al Señor para ayudarnos. El cual es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Vamos a ponernos de pie. Mientras adoramos, yo le animo para que no haya distracción, que usted pueda cerrar sus ojos. Puedo hablar con Dios y decirle, Señor, yo realmente no sabía de algunos pecados. No sabía que era orgulloso. No sabía que era egoísta, que me quejo todo el tiempo, que envidio. No sabía que era perezoso, que soy terco. Y me contaminé y no soy lo que parezco. Yo pedí ayuda esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo comience a obrar en mi vida, Señor. Habla con Dios, habla con Dios.
Si tienes que arrepentirte de algún pecado, decirle, Señor, perdóname, límpiame de toda la maldad que pueda haber en mí. Quiero ser santo, puro, quiero ser una persona que te agrade con mi accionar, con mi vida. Quiero vivir para agradarte, Señor. Habla con Dios, habla con Dios. Es un tiempo maravilloso, donde hay arrepentimiento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, anhelamos tu venida, Señor, y sé que vendrás por una iglesia con vestiduras blancas. Ayúdanos, Señor, a vencer el pecado. Sabemos que pecado confesado es pecado perdonado. Confesamos nuestros pecados, Señor, el más pequeño puede llevarme a la perdición. Cristo viene pronto, hermano. Tenemos que estar preparados para su venida. El pueblo de Dios tiene que esperar. La novia tiene que esperar al novio en santidad, en pureza. Y qué mejor que limpiar nuestros corazones delante de Dios, arrepintiéndonos de todo pecado, de toda maldad, y diciéndole, Señor, te he fallado, pero me arrepiento en esta noche. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Límpiame. Quiero agradarte. Quiero ser agradable a tus ojos. Quiero ser un instrumento útil, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame a caminar el camino que tienes preparado para mí. Señor, mira mi condición. Tal vez he sido hipócrita durante mucho tiempo, pero yo me arrepiento en esta noche. Señor, quita toda levadura que pueda leudar, Señor, y manchar mi vida. Entiendo que un poco puede dañarme y me he confiado, Señor, pero me arrepiento de verdad. Habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios. Un poco más, un poco más. Aleluya. Sí, Señor. Todo antes humillará, la creación pidiendo estar, todo correrá, todo antes humillará, la creación pidiendo estar. Hay perdón para la iglesia. Hay perdón para el que se arrepiente. Hay socorro para aquel que te busca, Señor. Hay limpieza para aquel que está manchado, Señor. Te alabamos, Señor, en esta noche. Tu pueblo te espera. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de presentarnos una vez más delante tuyo. Reconocer nuestra condición, Señor, y poder pedirte perdón. Yo quiero animarlo a hacer una oración juntos y luego terminamos. Quiero que repita conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, En esta noche yo me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de aquellos pecados ocultos. Me arrepiento de haber escuchado y compartido cosas que no debía. Me arrepiento de cosas malas que salen de mi corazón. Y te pido, Señor, que me perdones. Que me limpies, como dice tu palabra. Como decía David, con hisopo limpia mi corazón, Señor. Señor, necesito tu perdón. Tu
tu fortaleza para llevar mi vida adelante. Yo me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Gracias. Te damos la gloria, la honra y la alabanza.